Prácticamente desde el primer plano de película comprendemos que el círculo es el elemento compositivo principal, un elemento formal que va a servir para dos cosas concretas. La primera, para encerrar a los personajes en su interior. Después de todo, no olvidemos que Take Her Back es una película sobre el duelo, sobre la pérdida y por lo tanto una ruptura de esa cronología lineal que es la que marca la vida. Los personajes están encerrados en esa dirección en torno a un trauma o en relación a un trauma, y por otro lado el círculo es ese elemento que va a servir para generar una conexión entre dos miradas y entre dos aspectos de lo visible y de lo invisible. No en vano la protagonista es una invidente y no en vano la película va a girar en cómo miramos las imágenes de los demás y cómo juzgamos a los demás a partir de sus representaciones visuales. El círculo tiene un eminente carácter teológico. Después de todo, los mejores planos de la película, aquellos en los que la violencia se escribe de manera más explícita, son planos de lo que en análisis fílmico llamamos ojo de Dios, es decir, planos en los que se pone en crisis mediante la posición de cámara el sentido del mundo. La cámara es plenamente autoconsciente. Por ejemplo, la cámara es la que mira en el momento en el que descubrimos el cadáver del padre, la cámara tiene autonomía para entrar en el espacio de la muerte antes que los propios personajes, la cámara acompaña, y esto es muy interesante, es guiada por el movimiento de la protagonista a partir primero de su mano para descubrir el espacio, posteriormente para mostrar aquella amenaza que ella misma no puede detectar por culpa de su trastorno visual, y finalmente en este plano maravilloso el momento del descubrimiento cuando comprende la trampa a la que ha sido expuesta. Una mano que se posa, por cierto, en un umbral. Ya vimos en el análisis de la anterior película de los directores de Talk to Me que el umbral era absolutamente clave para entender cómo funcionaba el mecanismo del terror. En este caso llegan todavía más lejos porque juegan a la idea de la prohibición. No dejéis salir al gato, el gato sale en umbral. No dejéis que Oli salga, Oli sale y me lo marca claramente mediante una posición en umbral. La propia división entre vida y muerte, entre infancia y destrucción, está escrita en la piscina, en ese punto claro en el que se marca Cathy was here, es decir, este es el umbral de Cathy, este es el punto en el que Cathy dejó de existir. Aquí, por cierto, se escribe una de las innumerables ironías anticipativas de la película, cuando este umbral a su vez rime con este otro, esta especie de congelador donde el agua de la piscina se ha convertido en hielo, donde el cuerpo vivo se ha convertido en un cuerpo muerto y donde de alguna manera se genera una rima de las muchas que puntúan la película. Por ejemplo, la destrucción caótica de la casa en la escena de la borrachera, reescrita después en la limpieza frenética en la escena previa al asesinato de la trabajadora social. La película, en tanto funciona a través de transgresiones y de prohibiciones de ese umbral, va constantemente reescribiéndose. Por ejemplo, en un primer momento, Laura entra en la habitación de Andy rompiendo su intimidad, quebrando la posibilidad de cualquier paz en el espacio doméstico y genera la prohibición tácita de mirar su móvil para descubrir pues esa especie como de broma pesada que él está generando en torno a Oli. Sin embargo, esta escena también encuentra una rima posteriormente cuando es el propio Andy el que entra en la habitación de Laura para descubrir al cuerpo de ese niño monstruoso que quedaba encerrado. El umbral se marca también en las escenas en las que el monstruo intenta escapar de la casa con las consecuencias absolutamente dramáticas que todos conocemos, pero también en lo que tiene que ver con la propia naturaleza del agua. El agua, la orina, lo líquido está presente en toda la película como un corte que de alguna manera nos prepara para el advenimiento de la muerte. Ejemplo claro, comparemos estos dos planos. El primer plano en el que Laura se sumerge su rostro preparándose para el acto homicida, y posteriormente esta rima explícita en el plano en el que Laura asesina a Andy en un charco, le ahoga. Además, un plano muy interesante, un plano que es un plano largo, es uno de los planos más largos de la película, donde se juega la amenaza en distancia focal y luego se hace esta especie como de espera untuosa a partir del tiempo. O sea, desearíamos no mirar, igual que desearíamos no mirar los planos de la mordedura de la madera, el plano del cuchillo, etcétera, etcétera. Lo que deseamos y no deseamos mirar es clave para entender también el funcionamiento narrativo de la película. Hay un plano hermosísimo, por ejemplo, en el que vemos cómo se empiezan a desplegar las imágenes de archivo. Al principio Cathy es una niña sin rostro, es un enigma, es una niña muerta de la que apenas sabemos nada. Posteriormente es una niña parapetada tras un disfraz de gato. Esto es muy interesante porque genera una rima con la escena en la que el gato entra en la piscina y es castigado. Y luego ya posteriormente las imágenes de Cathy se reescriben en esas imágenes como de película snuff, sucias, grotescas,
sombras que se proyectan en el ojo de Laura. Es muy interesante cómo lo que nos interesa no son solamente las imágenes, sino cómo las miran y las viven los propios personajes. Esto tiene que ver también, desde luego, con la propia composición de la película. Es una composición donde encuadres ultra medidos, ultra compuestos en gran angular, como por ejemplo este, o como por ejemplo esta rima visual maravillosa que se establece en movimientos de cámara entre el anuncio y Andy mirando el anuncio, ¿no? Un gran control visual, un gran control de líneas, se mezcla con planos claramente descentrados, planos, digamos, mucho más con líneas compositivas torcidas para generar tensión, mucho más feos, mucho más violentos en términos matéricos, etcétera, etcétera. Luego la película también genera una tensión visual entre aquello que controla y aquello que nos invita finalmente a descontrolar al espectador. Las relaciones de personaje tienen que ver con esta manera de jugar las líneas del espacio, ¿no? Tomemos como referencia la famosa escena, quizá una de las escenas más delicadas de la película, que es la de la confesión de Andy a Laura tras la borrachera. Lo interesante es ver cómo el poder de los personajes se va escribiendo a partir de la distancia de cámara, a partir de la angulación de la misma con respecto a los personajes. Fíjense, por ejemplo, este es el plano más largo de la película y cómo lo responde, cómo lo hace chocar en el momento en el que surge la confesión, con un cambio completamente de foco. Ahora es ella la que tiene el poder, es su rostro el que está mucho más cerca de la cámara, y a partir de ahí la película puede abrir un siguiente paso de despliegue, ¿no? Esta idea de cómo romper el círculo, de cómo escapar de esa maldición del duelo, solamente tiene lugar, y si han visto la película es un detalle que creo que casi nadie ha comentado, cuando se pronuncia la palabra mamá. La palabra mamá es el significante que permite romper el círculo por varias cosas. Primero, porque es lo que ni Andy ni su hermana han tenido nunca. Es la figura que falta en esa ecuación y que podría de alguna manera haber frenado la violencia que el padre ejercía sobre su propio hijo, ¿no? Una violencia que por otro lado ahora reaparece, tanto ejercida contra sí mismo en forma de movimientos espasmódicos en el gimnasio o en su cuarto cuando hace pesas, como la violencia que ejerce contra la propia Laura en varios momentos. Y por otro lado, mamá es ese significante soñado que Laura ha perdido y que quiere recuperar a toda costa. Es ese momento en el que Piper utiliza la palabra cuando Laura se da cuenta de que quizá ella sí hubiera podido ser esa madre adoptiva de Piper sin pasar por toda esa especie como de ritual satánico sangriento, y lo que le permite a la niña escapar. Ese cortocircuito, ese momento en el que el personaje se da cuenta de lo que hubiera podido ser y lo que ha dejado escapar, le hace sumergirse, ahora sí, con el cadáver de su hija en la piscina, en este plano, ya digo, absolutamente asombroso, donde lo que se escribe es una maternidad absolutamente loca, delirante, definitiva y por eso extremadamente bien trazada en el parámetro del terror contemporáneo.